a un nivel de gloria. Aleluya. ¿Estamos o no estamos? Amén. Amén. Esta semana leíamos cómo David, cuando fue ungido, a partir de ahí empezó a ser entrenado, transformado. Y aún en medio de su unción, necesitó empezar a ser preparado para lo más grande. ¿Usted está aquí o no, iglesia? El momento difícil no es una prueba, es una transformación de Dios para llevarlo a otro nivel. El momento difícil no es que Dios se esté alejando, es que Dios quiere que usted y yo ejerzamos lo que Él nos dio para echar fuera todo lo que no sea de Dios. ¿Estamos o no estamos? Diga conmigo, cambio de mentalidad. A nosotros nos enseñaron que el momento difícil es una prueba, pero yo creo que el momento difícil es la plataforma para ir a cumplir el propósito y la asignación de Dios. No, usted no lo ha entendido. Es para ir y cumplir el propósito y la asignación que Dios tiene para usted y para mí. ¿Lo creemos o no? El momento difícil es el salto que el Señor da para crear algo nuevo en el nombre de Jesús. ¿Lo creemos o no? Algo Dios quiere hacer en su vida, algo Dios quiere hacer en nuestra vida, en nuestro ministerio y en todo nuestro vecindario. Amén. Entonces echamos de ver que David, en medio de su presencia, viene al valle de Ela y se encuentra con un personaje cercano que lo desprecia y lo rechaza. Dígale que está a su lado, la unción trae rechazo. Una de las cosas que usted se tiene que plasmar en su mente y su corazón es que el ungido tiene que ser rechazado, desaprobado, despreciado, tenido en poco, porque es ahí donde se va a mover el Señor. ¿Usted está aquí o no? Cuando usted y yo no tenemos nada en donde Dios se mueve. En la nada es donde Dios se mueve. En la nada, cuando no hay nada, cuando no hay de dónde coger, cuando no hay de dónde tomar, es donde Dios se mueve. ¿Aló? En Ezequiel se movió cuando no había nada que hacer en el valle de huesos, pero Dios le dio la autoridad a Ezequiel para que su palabra trajera vida lo que está muerto. En la nada es donde Dios se mueve. Entonces viene su hermano Elías y lo desprecia y le dice: ¿qué haces aquí? ¿Y dónde dejaste las pocas ovejas que tienes? Pero David hace oídos sordos a ello. David tuvo un Eliab. Moisés tuvo un faraón. Y José tuvo unos hermanos. Dígale que está a su lado. La gente cercana es la que Dios usa para llevarnos a otro nivel. Génesis capítulo 37, en el versículo 3 dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, del Hijo, con la unción del Espíritu Santo. Y amaba Israel a José más que a todos sus hermanos, que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y amaba Israel a José. En 12 hijos, despierta un amor extremo por uno de sus hijos. Pero ese amor extremo no viene de parte de su padre terrenal. ¿Usted está listo o no? Ese amor extremo viene de parte de su padre celestial. Porque ya Dios había trazado algo para José. Ya Dios había trazado algo para Tabernáculo Fuego a Tiempo. Ya Dios había trazado algo para su casa. Ya Dios había trazado algo para su familia. Ya Dios había trazado algo para Julián. Ya Dios había trazado algo para alguien en este lugar. Ya Dios lo trazó. Quiéralo o no lo quiera, ya Dios lo trazó.
Recíbalo o no lo reciba, ya Dios lo trazó. No, usted no me lo ha recibido. Usted acéptelo o no lo acepte, ya Dios lo trazó, ya Dios lo escogió, ya Dios lo va a llevar, quiera o no quiera. Pastor, ¿cómo así que quiera o no quiera? Quiera o no quiera. Porque cuando Dios escoge a alguien, ese alguien puede huir, puede decir no quiero, puede decir lo que quiera. Lo trae porque lo trae. Porque es que aquí el que manda es Dios. La gente, nosotros creemos que nosotros mandamos. Yo me he dado cuenta que yo no mando en nada. Cuando estoy debajo de la cama dice salga de allá. No, yo mando aquí, pero me quedo aquí. No mando en nada. ¿Estamos o no estamos? Que lo entendió. Hacía tiempo creía que yo mandaba en algo, que creía en mi propia vida. Y después de tener una experiencia de evangelista, de andar por lugares llevando mensajes de salvación, muchas personas vinieron a Dios, muchos fueron sanos, muchos fueron liberados. Yo creía que me mandaban. Y por una mala decisión me alejé de Dios, porque yo creía que me mandaba. Y la gente me decía, es que usted tiene propósito, es que usted es pastor, es que usted es para las naciones. Está loco. No quiero nada con Dios. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Si le está pasando con los hijos, esperen el toque de Dios. No, oigan, está loco, no quiero nada con la obra. Gente desagradecida, mano de resabiados, no quiero nada. Esa era mi posición en un tiempo. Yo no quería nada. Y desjuiciado y tomando trago y allí y allá, y en el trabajo que tenía robe que no ha robado. Yo no le metía la mano a nadie, pero hay trabajos donde usted se vuelve un ladrón sin necesidad de meterle la mano al bolsillo a nadie. Y si en la estación de servicio robaba, en Coca-Cola robé como no se ha robado nunca. Tremendo. Y no era el único. Cada 22 de cada mes el jefe se acercaba y me decía, ¿cómo van los regalos este mes? No, jefe, se han regalado tantas cajas, un promedio de 800, 1 millón de pesos. Listo, está bien. Me daban facturas por 15, 20 millones de pesos. Necesitamos justificar esto de aquí al 30. Y yo cogía la factura de 1 millón de pesos. Cogía una caja que valía en ese tiempo 20 o 25 mil. Se la regalaba a un estanquillo grande. Y por favor, fíjense aquí el regalo. Y yo lo pasaba por 10 cajas. Y así con supermercados y cosas, el robo de la gigante. Pregúntame dónde está ese dinero. Pregúntame dónde está eso que el mundo, que Satanás le dice a uno es bendición o es la forma o no sea bobo. Pregúntame dónde está eso. No está en nada. Eso no quedó en nada, eso quedó en trago y en muchas otras cosas, en licor, desórdenes. Y posterior a eso, el llamado de atención de Dios, la maldición, la consecuencia que viene cuando uno no hace las cosas bien. Yo creía que me mandaba y entonces cuando el Señor creyó, dijo, como que sí, en realidad como que de verdad no quiere. Después de muchas palmaditas, Jaimillo, venga, mano, su llamado, su propósito. No quiero. Ah, listo, usted cree que se manda. Entonces el Señor con la llamita del dedo me tocó un pelito de la cabeza y ¡boom! Un accidente en ese trabajo me dejó inválido. A ver si se manda. Y durante 5 meses me duró la arrogancia. A los 5 meses me quebranté delante de Dios. Y le dije, sé que tú eres Dios. Sé que tú eres el que manda. Me arrepiento, te pido perdón. En estos días voy a contar el testimonio bien. Dios me está diciendo que lo cuente bien, de principio a fin.
Pero esto es solamente para entrar en el mensaje. Es el que manda. Bien, está bien, lo reconozco, perdóname por esto, perdóname por esto, perdóname por aquello, perdóname. Levántame de esta cama y con mi vida te pago. Un miércoles. Y como que el Señor desde los cielos dijo, sí, ahora sí sabe que el que mandó soy yo. A los 2 días empecé a dar pasos. Cuando el médico dijo que nunca iba a volver a caminar. Y durante 3 años yo decía, se me olvidaba y me quedaba en la discoteca hasta las 11 o 12, ya no me emborrachaba, 1 o 2 cervecitas. Y al otro día, levántese pues si es guapo. ¿Y sabe qué sentía aquí en mi corazón? ¿Dónde quedó? Con mi vida te pago. Ay, Señor, perdóname, sí es verdad. A los 2 o 3 días, muy bien, ¿verdad? Así estuve 3 años. Pero ese no es el tema. Un día le voy a contar bien el detalle que Dios me ha movido en estos días a contar bien el detalle. Cuando conocí a Dios. Cuando conocí el verdadero amor de Dios. Ahora quiero hablarle de lo que Dios usa para llevarlo al lugar, a la plataforma, a la asignación, al propósito. Y que muchos de nosotros muchas veces lo vemos de manera negativa. Israel tiene 12 hijos, pero escoge a uno. El detalle es que Israel creyó que él lo había escogido. Y los hermanos creyeron que su padre lo había escogido. Y el mismo José creyó que su padre lo había escogido. Muchos de nosotros, la soberbia es tan grande que creemos que alguien nos escogió. Y el que está a su lado, ahí me habla. Muchos de nosotros, el orgullo y la altivez es tan alta que creemos que soy útil para algo. ¿Lo digo o no lo digo? Paso la hoja. Usted y yo no servimos para nada. Usted y yo servimos si Dios nos dice que sirvamos. Pero en realidad el ser humano es una vasija de barro que fácil se quiebra, y si Dios no la repara, eso no se vuelve a levantar. ¿Estamos o no estamos? Cuando Israel escoge a José, le da una señal, una túnica de colores, diga un manto. Y con ese manto le cambia la mentalidad. Porque Israel trae a José a un entrenamiento y una transformación. Porque ya Israel tenía sin saber una visión de parte de Dios para José. Pero José no lo sabía. Israel es Jacob. Jacob no lo sabía. Sus hermanos no lo sabían. Pero Dios sí lo sabía. Y como Dios sabe la jugada de mañana, Dios desde los cielos empieza a transformar una vida. Dígale que está a su lado. A transformar su propia vida. El momento difícil es transformación. El momento difícil es planeación de Dios sobre su vida. Cuando no hay en la nevera, no se queje, adore a Dios porque es transformación para su vida. Cuando hay enfermedad, no se queje, adore a Dios porque Dios se va a glorificar en su vida. Yo pensé que usted le iba a aplaudir. Cuando José le habla una túnica de colores, entonces José no estaba preparado. Dígale que está a su lado. Necesitamos formación. Porque si José recibe la túnica de colores, cuando ya ha pasado la prueba, no tiene que pasar la situación, pero es necesario pasar la prueba. Es necesario pasar por Elías primero, le pasó a David. Es necesario pasar por el desierto primero, le pasó a Moisés. Pero el manto trae un cambio de mentalidad. ¿Usted está aquí o no, iglesia? Los 11 hijos de Jacob se quedaron atrás, mientras que José siempre iba adelante. Porque el manto trae un cambio, trae una transformación, lo lleva a otro lugar. Usted no está aquí, usted no está aquí. Cuando Eliseo tomó el manto de Elías, Eliseo dejó de ser discípulo para convertirse en profeta de Jehová. Usted no me lo ha entendido. Cuando Eliseo tomó el manto de Elías, él no sabía qué significaba.
Pero cuando vino al Jordán, dijo, a ver dónde está Jehová, el Dios de Elías. Y cuando vio que se le abrió el río, dijo, entonces yo heredé la unción de Elías. ¡Aleluya! El manto trae un cambio de mentalidad. Aló, aló. El manto, la unción, es la que usted y yo necesitamos para llegar, para ir a otro nivel. La iglesia, no, yo más bien paso la hoja, me da como vaina. ¿Lo digo o no lo digo? La iglesia, nos quedamos estáticos en la formación del ser humano. ¿Usted no me entendió? La iglesia se quedó estática en la formación del ser humano. ¿Tampoco me entendió? La iglesia se quedó estática en la formación del ser humano. Cuando la iglesia se estanca, todo se estanca, porque la iglesia es el eje central de una sociedad. Si la iglesia va adelante, si la iglesia libera, si la iglesia sana, si la iglesia predica, la sociedad es transformada. Si la iglesia se encierra en cuatro paredes, no pasa nada. Aló, aló. No pasa absolutamente nada. Y le estoy hablando de la iglesia para no herir susceptibilidades. Si usted se encierra en cuatro paredes, no pasa nada. Si usted se llena de temores, si usted se llena de situaciones, si usted se llena de cosas aquí en la mente donde dice, no puedo, no soy capaz, no soy yo, no es el momento, no pasa nada. Hay gente que tiene 20 años en un ministerio esperando que pase algo. Y Dios en el cielo diciendo, hágale pues papito, yo lo voy a hacer es con usted. Y el pastor dice, Señor, traiga un avivamiento. Señor, traiga un avivamiento. Y dijo, pero ¿cuándo se va a levantar usted? Traiga un avivamiento, traiga un derramamiento. Señor, haya sanidades. ¿Qué pasa? Que usted no ora por enfermo, hermano. Necesito que levante usted. Porque aquel que ora, ¿lo digo o no lo digo? La Biblia dice que el que se acerca a Dios tiene que saber que le hay y que es galardonador de los que, de los que le buscan. Porque aquel que ora por avivamiento es el que cree en el avivamiento y es el que merece que se desate el avivamiento. Porque aquel que ora por derramamiento es el que está creyendo en el derramamiento y es el que merece que se desate el derramamiento. Porque aquel que ora por sanidades es el que cree en las sanidades y es el que merece la unción para sanar. ¿Lo creemos o no? Es tan sencillo, cambio de mentalidad. Un día cualquiera por años, al lado de don Germán. No, yo oro para que venga un hombre, alborote esta ciudad. Y yo me uní en la oración con él. Señor, traiga a alguien, traiga a alguien, traiga a alguien, traiga a alguien, traiga a alguien. Y estando aquí en Manizales, yo oraba por Manizales y oraba por mi Chinchiná. Lleve a alguien a Chinchiná, lleve a alguien a Chinchiná, lleve a alguien a Chinchiná. Y el Señor tuvo que crear una circunstancia a las malas para llevarnos a Chinchiná. Y hoy estamos viendo un despertar. Hoy estamos viendo algo glorioso que empezó en Manizales, Chinchiná, eje cafetero, y seguro estoy que en unos años vamos a ser conocidos en Colombia, en Latinoamérica y en la nación. Cuando José recibe el manto, no estaba preparado. Cuando usted y yo no estamos preparados, nos dejamos ganar de la soberbia. Entonces José con el manto, hermanos, más o menos, ¿no? Imagínense a un peladito de 13 años, con la herencia de papá en un manto, porque eso es lo que hizo Jacob con José. Imagínense a su hijo de 13 años, de 10, 12 años, con la influencia del respaldo de papá en todo. Se come a los hermanos mayores vivos. Y eso pasó con José. Porque no estaba formado.
Y Dios desde los cielos, hágale papito, bien pueda que eso es lo que yo necesito para llevarlo al desierto, papá. No lo digo con orgullo. Cuando un pastor me sienta en el año 2004 y me dice que no vuelva a las veredas pasaban sanidades, liberaciones, estábamos haciendo lo que hoy hago en los barrios, canchas y pueblos y iglesias que me hablen. En ese tiempo lo hacía de vereda en vereda. De lunes a domingo lo hacíamos en una vereda diferente. Y eso, claro, empezó a traer un revolcón en la iglesia local. Y yo andaba con don Germán para toda parte, y éramos 2 o 3, a veces se nos unía un cuarto, y llevábamos un piano, y hacíamos algo sencillo pero bonito para Dios. Y entonces una vez el pastor viene y me dice: venga, hermano, no, yo les lo he explicado a ustedes, es necesario que no vuelva a la vereda. ¿Pero por qué? No, es que usted trabaja 7 días a la semana, y si a usted le pasa algo, entonces la iglesia se mete en un problema. Estamos estudiando la posibilidad de traerlo para que trabaje tiempo completo. No, pero es que yo no estoy pidiendo dinero, yo solamente quiero hacer la obra. No, por favor. Y 10, 20, media hora estuvimos hablando. El caso es que me prohibió volver a las veredas. Y cuando a mí me prohibió volver a las veredas, a mí algo, me quitaron mi vida, me quitaron mi respirar, me quitaron mis ganas de hacer la obra. Entonces cuando el pastor se paraba allá: hermano, una ofrenda misionera, porque hay que ir a predicar. Ya decía: mentiroso, porque me prohibió a mí predicar. Ya entré en discordia con el pastor, ya no le recibía, y así duré 2 meses. Y a los 2 meses era ya, que aquí, que hay que ir allá, que hay que ir allá, me cansé de tanta mentira, me paré en medio de la aceleración y me fui. Nunca más volví. Ahí fue donde la dejé por 3 años y medio. Ahí fue donde la dejé. Y como a los 2 meses o 3, don Germán me insistió por ahí 5 o 6 meses. Me buscaba cada 8 días. Mi hijo, hazme, esa gente te aclama. Dígale al pastor que mande a otro como yo. Dígale que está a su lado: soberbia. Porque no estaba preparado para el manto. Tenía el manto, tenía la unción, pero no tenía la formación. Cuando el pastor me dijo: siéntese, yo necesitaba sentarme a ser transformado y a ser formado, pero no acepté esa formación, no acepté no lo vi así. Dígale que está a su lado: soberbia. Lo que le pasó a José. Tenía el manto, tenía la herencia, tenía la unción. Ya Dios estaba mostrando lo grande que iba a ser. En ese momento estaba cohibido para ir a las veredas, y se inventan el tema de los encuentros. Llega el tema de los encuentros a nuestra misión. No tengo nada en contra de los encuentros, pero no me gustan los encuentros porque hay muchas cosas que yo veo en los encuentros que no son de Dios. Pero esa no es la predicación hoy. Llega el momento de los encuentros, y entonces en ese tiempo estaban entrenando a todos los líderes primero, y se reúne la iglesia desde Manizales hasta Sevilla Valle, y toda la iglesia va conjunta en un solo encuentro, y van 253 hombres. No los hacían conjuntos como hoy en día los hacen, sino que los hacían hombres aparte, mujeres aparte. Y me llevan al encuentro 253 varones de todo el occidente colombiano hasta Sevilla Valle en un encuentro. En el primer encuentro, entrenando a los líderes. Yo ya no estaba sirviendo, pues ya no iba a las veredas, pero ejercía todavía, digamos que algo dentro de la iglesia. Y el pastor me dice: es necesario que vaya, usted necesita ir. Si usted, como él me estaba alineando para volver, si usted quiere servir al Señor, es necesario que vaya al encuentro. Y yo voy al encuentro. Y en ese encuentro, pastor Oliver Román fue usado, el pastor de Sevilla Valle, fue usado para una palabra de ciencia. Hay 2 personas aquí que vinieron a pedirle confirmación a Dios. Óigalo bien, eso me sucedió en el año 2004. Y en el año 2014 me vuelve a suceder en Avivamiento. Lo mismo. Hay 2 personas aquí que vienen a pedirle
a Dios confirmación por su ministerio. Yo quiero que vengan aquí. Y de una manera que yo no entiendo, yo aparecí en ese, allá arriba, junto con otro compañero. Y el varón empezó a declarar palabras que hoy en día estoy viviendo. El dueño del local de Manizales, si usted le pregunta por qué está conmigo, el pastor que él tenía lo llamó a decirle que yo era un hereje, que yo no era esto, que yo no era pastor, que yo no era... No, si no es pastor, entonces ¿por qué él recibió la unción en la iglesia en tal encuentro y hoy en día se está cumpliendo? Entonces él está con nosotros porque él ve el cumplimiento. Él empieza allá. ¿Será esto? ¿Será aquello? ¿Será lo otro? Claro, no sabíamos, yo no entendía lo que era la administración, lo que era la llenura, lo que era el fuego, lo que era la unción. Esa fue mi primera unción. 8-15 días después de eso fue que me alejé de Dios, fue que el pastor era hablando, me levanté y me fui lo que le acabé de decir en unos momentos. ¿Por qué? No estaba preparado, tenía la unción, tenía el manto, pero en mí había soberbia, había orgullo, había altivez. Y entonces, ¿qué pasa cuando hay orgullo y altivez? Pero Dios tiene propósito con ese orgulloso y ese altivez. Ese altivo. ¿Usted ve que a Dios le queda grande un orgulloso y un altivo? No, yo me casé con este orgulloso y este altivo, este no quiere nada, entonces voy a coger otro que sea más suave. ¿Usted cree que a Dios le queda grande un orgulloso y un altivo? No. Entre más orgulloso, listo papito, hágale que entre más duro, mejor. Mejor. Dígale a ese orgulloso de la casa, hágale papito, que cuando Dios lo toque, te veré aquí de rodillas, pidiendo perdón. ¿Sabe qué no le queda grande? A Dios no le queda grande nada, porque la formación de Dios es severa, pero con amor. Así que suelte el orgulloso y déjeselo a Dios, que Él sí sabe cómo llevarlo a la cisterna. Él sí sabe cómo clamar por misericordia. Él sí sabe cómo hacer que clamemos por misericordia. Y que nos saque en medio de nuestro orgullo y nuestra altivez a pedirle perdón a todo el mundo. Ay, papá, perdóname, papá, usted tenía razón. Sí, tranquilo, hijo mío, tranquilo. Sírvale a Dios, sírvale a Dios. Porque Dios sí sabe cómo llevarnos a ese punto de quiebre donde lo único que nos interesa es servir a Dios. Y se sabe dónde llevarnos a ese punto de quebrantamiento donde no nos interesa nada más que agradarle a Dios. No más. Entonces él viene y trae a Josecito. Venga pues Josecito, que lo veo como muy activo. Hermanos, soñé, ¿qué tal? Pues claro, los hermanos. ¿Usted imagina los hermanos? Calor de Medio Oriente. Si conoce Cali, si conoce el valle, 10 veces más el calor del Cali, el valle, la costa, sudados, el polvo del desierto por aquí, secos. Hermanos, anoche soñé que ustedes me iban a servir a mí. Pues para resumirles el cuento. Vea, para mi galo. Y como si fuera poco el papá, no me lo toquen. No me lo toquen. Claro, dio el pago el soñador. Dio el pago el altivo, perdón, dio el pago es dar la oportunidad. Dio la oportunidad en medio del desierto, en medio de la soledad. Los hermanos llegan y le dicen, ve, ¿dónde viene el soñador? Miremos a ver cómo va a soñar aquí en este pozo. En este pozo. En esta cisterna. Anoche me di cuenta de algo que estaba repasando. La Biblia es explícita en decir, pero la cisterna ya no tenía agua. ¿Cuántos quieren saber por qué? Hay cosas tan difíciles que usted vive que literalmente es un atentado del diablo para matarlo. Pero como es propósito de Dios, Dios seca la cisterna para que no me le pase nada.
en decir, pero la cisterna no tenía agua. Porque es que a la cisterna no lo llevaron los hermanos. A la cisterna no lo llevó la altivez, no lo llevó el orgullo. Lo llevó Dios. Porque allá en la cisterna es donde él iba a probar por primera vez la soledad, el hambre. Allá en la cisterna es donde por primera vez iba a clamar por misericordia, pero no a Dios. Adivina quién le clamaba por misericordia. A los hermanos. Porque todavía su corazón necesitaba ser transformado. Porque en la cisterna todavía muchos de nosotros pasamos por necesidad y creemos que mi hermano, mi amigo, mi conocido, el pastor me suple la necesidad. Entonces Dios dice, todavía no está listo, yo no, todavía no está listo. Entonces necesito llevarlo un poquito más abajo, allá, a Egipto. Allá en medio de la inmundicia, dígale que está a su lado, cosa difícil. Muchos son los que llegan a la cisterna y no pasan. ¿Sabe por qué? No pasan la prueba. ¿Sabe por qué? Porque revientan, porque rompen, porque renuncian. Porque no aguantan la sed, no aguantan la soledad, no aguantan el momento difícil. ¿Estamos o no estamos? Pero cuando usted pasa la cisterna, quiere decir que hay propósito. Usted no me lo entendió. Cuando usted pasa la cisterna, quiere decir que Dios lo está volviendo fuerte. Cuando usted empieza a pasar los momentos difíciles, no es que sea débil, por el contrario, se está volviendo más fuerte. Por el contrario, está recibiendo la formación y la transformación de Dios. Entonces lo lleva a Egipto, y en Egipto lo recibe Potifar, y entonces el príncipe se vuelve esclavo. Entonces, ¿dónde le quedó el manto? ¿Dónde le quedó la túnica de colores? ¿Dónde está papá? Ya ni siquiera hermanos a quien pedirle misericordia. Ya no hay nada. El príncipe, el mimao, está a merced de un egipcio malvado que lo único que ve es ganancia en su nuevo esclavo. Pero lo que no sabe Potifar y lo que no sabe José es que él no llegó allá porque sí, es que lo llevó Dios. Por eso la Biblia es explícita en decir, Dios estaba con él. Y no importa si usted se vuelve un esclavo, porque Dios te va a dar gracia y te va a sobresaltar sobre todos los esclavos que estén en el lugar. Usted no lo va a pedir. No importa donde Dios lo lleve a vivir. No importa lo que Dios lo lleve a sentir. No importa si usted piensa que retrocedió, porque usted va a tener la gracia que todos los demás desean, pero que no la tienen. Y no la van a tener porque están enviados allá en la carne, pero usted está enviado allá porque Dios lo ha llevado. Entonces, cuando la cisterna no sirve, entonces toca llevarlo a ser esclavo. Y en la cisterna tenía esperanzas. ¿Usted está aquí o no, iglesia? En la cisterna estaba viendo al hermano, estaba viendo al conocido. ¿Cuántas veces usted dijo estamos con el agua aquí, pero tenemos la esperanza? Mi hermano presta plata, de pronto él me hace el favor. Yo lo viví muchas veces. Ay, lo digo aquí porque no están mis hermanas. Pero cuántas veces quise aplicarle mis 5 ministerios. Yo perdí un carro hace años atrás por la última cuota, que era de 1.200.000 pesos. Perdí para mí un dinero, para mí en el tiempo y en el tiempo de hoy, un dinero significativo. Tenía 2 hermanas que no eran cristianas, hoy en día las tengo en la iglesia como punta de lanza. Pero en ese tiempo no eran cristianas. China, préstame la plata, préstame $1.000.000 pesos para no dejar perder el carro. Yo se lo cuadro ahí, lo vendemos, saca lo suyo y después no perder la plata. No, China, tengo que reventarle 2 millones allí, 1 millón allí, 3 allí y 5 allí. Pero no tenía 1 millón para mí. Uy.
Así le dije a mis dos hermanas. Fui y busqué un prestamista del sector. Yo lo compro. ¿Cuánto debe? Quito 1.200.000. Yo le doy 3 por él. Ahí rescata 1.800.000. Y yo, que se lo lleve el prestamista. Que se lo lleve el que le debo. No lo voy a ganar a este. Y alguien, una de mis hermanas me dijo, pero no es mejor 1.800.000 que... Mejor dicho, no. Pues perdí el carro. Lo perdí. Me lo quitaron. De la manera más humillante que algún día les contaré testimonio que usted se puede imaginar. Fue fuerte para mí, muy fuerte. Pero yo no sabía que el carro era una especie de cisterna donde Dios tenía algo preparado más grande para mí. Donde iba a ver la mano de Dios fuerte. De una manera que yo no conocía la mano de Dios en ese sentido hasta ese tiempo. Pero es otra predicación. El tema es que muchas veces con el agua aquí, nosotros sentimos que alguien me puede ayudar. En la cisterna todavía tenemos ese nivel, donde alguien me puede ayudar. En de esclavo todavía tenemos ese nivel, donde alguien me puede ayudar. Entonces, cuando usted está en el propósito de Dios y todavía tiene una mentalidad donde alguien me puede ayudar, Dios dice, ahí viene que dice Dios, todavía no está preparado. Entonces trae la circunstancia, trae algo ilógico. Dígale que está a su lado, ilógico. Estaba hablando ayer o antier con un hermano de la iglesia sobre la situación que vivió el pastor en estos días en la vereda. Y el varón le decía, pastor, ¿quién dice que no hubo una trampa? Y yo le digo a usted, ¿quién dice que no es una trampa? Lo que le pasó al pastor en estos días que violó la peladita de 13. ¿Quién dice que la niña no le dijo, mami no está? ¿Quién dice que no? Y que él accedió. Y que luego diga, ¡me violó! Y ahora, ¿quién podrá defenderlo? Después de la situación. Porque eso le iba a pasar a José. ¿Ah? Eso le iba a pasar a José. Potifar. O sea, Potifar. No, lo que pasa es que yo hubiera puesto aquí a mi esposa a hacer eso y que le queda mejor. Y también lo quiero que borrar. Pero imagínense la esposa de Potifar, que no debe de ser cualquier sacada del montón. Debió ser una mujer muy hermosa. Porque Potifar era un hombre poderoso en Egipto. Y dice la Biblia que José era un hombre de muy bien parecido. O sea, así como yo, haga de cuenta, así bien parecido. Un semblante muy lindo, dice la Biblia. Pues como para irle andando al tema. Entonces la mujer, dice la Biblia, que quiso que él durmiera con ella y se le ofreció. Y la Biblia dice que se le asió y que cogió sus ropas y que José salió corriendo. Y cuando ella vio que salió corriendo, gritó, ¡le iba a violar! ¿Saben quién lo salvó? Dios de la muerte, porque había propósito con él. Porque esa situación no se le perdonaba a nadie. A mí me gusta mucho la escena de la película de José la tradicional, donde Potifar le dice a la esposa, esposa mía, te conozco y también conozco a ese hombre. Y si ese hombre dice lo que fue como pasó, así fue como pasó, porque ese hombre ama a su Dios. Ese era el testimonio que tenía Potifar de José. Y por eso no lo mató, porque lo que José hizo, óigalo bien,
El atentado de la esposa de Potifar es el atentado del diablo. Satanás no nos tira atentados para pasarnos, para aliviarnos. Satanás nos tira atentados para matarnos. Pero cuando hay propósito de Dios, sobrevivimos. Entonces, ¿sabe qué dice Dios? Tocó la cárcel, Dios mío. Y en la cárcel no había quien clamar. En la cárcel no había nada. Pero José todavía no estaba preparado. ¿Quién me dice por qué? ¿Quién cae en cuenta por qué? José llevaba 12, 13 años de estar formándose, pero todavía no había aprendido. Pregúntame por qué, pastor. ¿Usted sí quiere que se lo diga o no? Porque cuando llegó el copero y el panadero del rey, personas impías, él depositó en ellos la confianza. Dígale que está a su lado, no confía en impíos. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice Jeremías. Él todavía tenía la esperanza que el hombre lo iba a sacar de la cárcel, que el hombre lo iba a ayudar en su proceso, porque él le dice al panadero, al copero que fue el que se salvó: acuérdate de mí cuando estés delante del rey, porque yo soy príncipe de mi tierra y mi padre puede pagar mi rescate. Así le dijo al copero. Entonces, ¿sabe qué dijo Dios? No está preparado, viejo. No está preparado. Y el copero fue y volvió a servirle al rey y nunca más se acordó de José. ¿Sabe por qué? Porque Dios no necesita que le pidamos ayuda al humano. Dios necesita que le clamemos a Él. Dios necesita que nos levantemos, que le clamemos a Él. Dios, el manto, cuando usted recibe el manto, empieza un proceso de formación. Y en el proceso de formación, usted se encuentra con muchas situaciones, entre ellas la dependencia. ¿De quién estamos dependiendo? ¿De quién estamos esperando? Y no lo digo porque yo haya cambiado. Muchas veces deposito la confianza en personas todavía. Y todavía Dios me llama la atención. Porque somos humanos y a veces guardamos la esperanza en alguien. Pero Dios no quiere que usted guarde la esperanza en alguien. Dios quiere que usted guarde la esperanza en Él. Cuando usted renuncie a todo lo que ve, cuando usted renuncie, ay, si mi esposo lo hiciera, ay, si mi esposa lo hiciera, ay, si la suegra lo hiciera. Cuando usted renuncie a la posibilidad humana, entonces Dios se va a mover. Entonces Dios va a empezar a hacer. Cuando usted diga, me rindo. ¿Sabe qué pasó con mi sanidad? Cuando el médico me dijo que ya no había nada que hacer y me tiró los papeles en el escritorio, consígase una silla de ruedas que usted no vuelve a caminar, ese día se me derrumbó a mí toda mi esperanza. Porque hasta 5 meses yo tuve la esperanza que un examen médico me iba a sanar. Ahí se me derrumbó la esperanza. Y 2 días después, cuando no tenía esperanza, se me alumbró la verdadera esperanza. Jesucristo, Rey de Reyes, el Señor de los Señores. La Biblia dice que habían pasado 2 años desde que el copero había tenido relación con José. Desde que el copero había salido de la cárcel y estaba sirviendo a Faraón. En 2 años, si este hombre no habló de José, al otro día, a los 8 días, al mes, en 2 años ya no hay nada. Dígale que está a su lado, ya no hay nada. Humanamente ya no hay nada. Pero cuando hay propósito de Dios, Dios sacude lo que tenga que sacudir. ¿Usted no me lo ha entendido? Dios hace lo que tenga que hacer. Dios le habla al que tenga que hablarle. Dios le recuerda al que tenga que recordarle. Pero cuando hay propósito de Dios para bendecirlo, para sacarlo de allá, Dios lo hace. ¿Estamos donde estamos? Dios lo hace. Entonces ya llevaba 2 años a morir aquí.
Y la Biblia dice que José, dice que Dios estaba con José. Y que José nunca perdió la comunión con Dios. Que él siempre, que él un día le habla a Dios y le dice: eres tú mi Señor, eres tú mi Salvador. No puedo hacer más. Y ese día Dios dijo: listo, papito. Si ella. Entonces movió el sueño de Faraón. Porque Dios, para bendecirlo a usted, mueve el mismo rey de una nación. Mueve lo que tenga que hacer. Don Alfonso dice sabe lo que le estoy hablando. Para él bendecirlo a usted, él mueve lo que tenga que mover y trae el ocupado más ocupado y no lo deja dormir para que le digan a Alfonso que necesito tenerlo en la nómina. Para que le digan a que él mueve lo que tenga que mover, él entra donde tenga que hacer, esos papeles que están en la última instancia, Dios los coloca de primero. Esos papeles que ya no los golpean a mirar, Dios los trae desde la última fila y los trae aquí de primero, porque te va a bendecir. Porque llegó el tiempo de su misericordia, porque llegó el tiempo de su respuesta, porque llegó el tiempo donde Dios quiere empezar algo nuevo con su vida. Entonces ahí está la escalera del éxito de Dios. Porque muchos nos afligimos cuando vamos hacia abajo. No se aflija cuando vaya hacia abajo. La gente le dice: y usted no dice que va a una iglesia. Y entonces, ¿qué pasa? Que no tiene trabajo. No, es que Dios mira, la gente mira la escalera del éxito hacia arriba, pero la escalera del éxito de Dios es hacia abajo. Porque hacia abajo, usted y yo estamos subiendo en la formación y en la transformación de Dios. Y cuando estemos formados en lo más profundo de esa escalera, cuando estemos en la parte de abajo de la escalera, cuando la escalera, cuando en la escalera usted lo trae a la cisterna, y luego lo trae de esclavo, y luego lo trae de la cárcel, y luego lo trae al abandono, y luego lo trae a la dependencia, entonces Dios esa escalera la hace así. Aleluya. Santo. Y el que depende de Dios en la última instancia lo pone a gobernar la nación más grande y poderosa del mundo. Es lo que Dios tiene para usted y para mí. La escalera de Dios no es como la escalera del humano. El humano siempre está calificando si tiene o no tiene. Entre menos tiene, más formación de Dios está recibiendo. Y si estamos recibiendo formación de Dios, es porque más viene para mi tiempo de Dios. ¿Aló? Cuando Dios nos está formando con la nevera, cuando Dios nos está formando con la alacena, cuando Dios nos está formando con la familia, cuando Dios nos está formando con el ministerio, cuando estamos ahí, quiero empezar, quiero hacer, pero nada, no se me da nada. Tranquilo, que en la nada es donde se mueve Dios. Cuando no hay nada, cuando no hay esperanza, cuando no hay de dónde agarrar. José en la cárcel, ya no tenía quien recurrir, ya no lo visitaban, ya estaba olvidado de sus hermanos, estaba olvidado de su padre, estaba olvidado de Potifar, estaba olvidado del copero, estaba olvidado de todos, pero no estaba olvidado de Dios. No importa que nos olvide todo el mundo, lo importante es que Dios no se olvide de nosotros. Lo importante es que Dios nos tenga ahí, aleluya. ¿Cuántos quieren venir a recibir la transformación y formación de parte de Dios? Vamos a ponernos de pie, iglesia.